bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Como es común, cuando el Centro de Investigación y Estudios Políticos presenta sus estudios de opinión, traemos precisamente a las personas encargadas de hacer estos estudios para poder analizar con mayor profundidad los datos, para poder analizar efectivamente qué es lo que nos dicen esos datos, más allá de lo que realmente se ha podido publicar. En ese sentido, quisimos nombrar el programa de hoy Los números no mienten. Para eso entonces vamos a contar con la presencia de Ronald Alfaro, investigador precisamente del centro y que además es el que está dirigiendo, ¿verdad?, efectivamente este proceso. Sí, coordinando la unidad de opinión pública del y CIEP. También a María José Cascante, que es profesora de la escuela y también es la subdirectora del CIEP, que también nos va a acompañar hoy a analizar los datos. Gracias por la invitación de nuevo y bueno, vamos a ver qué nos dicen entonces los números. Exactamente. Tal vez antes de entrar en materia, yo quisiera, y porque además siempre me parece importante analizar esto, ¿cuándo fue que se realizó ese trabajo de campo, Ronald, y qué metodología fue la que se utilizó? Tal vez para eso podríamos ver el primer gráfico para que nos puedas un poco explicar cuál fue, ¿verdad?, en qué momento se realizó el trabajo de campo y qué es lo que eso significa. Sí, en realidad, pues el trabajo de campo nuestro cubrió el periodo que va desde finales de febrero, especialmente desde el 28 de febrero hasta el 18 de marzo. Fueron unas tres semanas intensas de trabajo de campo. Pues en ese periodo fue en donde cubrimos. Se avanza normalmente más rápido en las primeras 2 semanas y claro, la última semana es un poquito más lento, por una razón que se expresa muy bien en el gráfico, y es que cuando hacemos una encuesta de este tipo, que es encuesta telefónica, a teléfonos fijos, pues normalmente lo que hacemos es balancear, digamos, la composición, equilibrar la composición de las personas que nos responden, usando varios criterios, particularmente lo que tiene que ver con edad, por ejemplo, la composición, como se aprecia ahí muy bien, más o menos hay como grupos de tercios, ¿verdad?, tanto de personas que van de 18 a 34 años, 35 a 54 y los que son de 55 o más, que es ligeramente el grupo más grande. Y también lo equilibramos por género, ¿verdad?, tratamos de balancearlo lo más posible. Sin embargo, en este caso el 57% de la muestra son mujeres y el 42% son hombres. En términos de la educación, también manejamos 3 grupos, particularmente los que tienen que ver con primaria, secundaria y superior, educación superior. Por lo general, el grupo de primaria es el que es un poco más difícil, ¿verdad?, claro, de aproximar, especialmente en algunos sitios. Y los dividimos también, cuando hacemos las llamadas, llamamos a personas que viven en el Valle Central, ¿verdad?, o en la región metropolitana, que vivan fuera, digamos, en el resto del Valle Central, que sería como en la periferia del valle, y por último está lo que es el resto del país, que ya serían las regiones más periféricas, digamos, del Esto es lo que alguna gente escucha cuando están hablando de que son cuotas, ¿verdad?, que efectivamente se manejan como cuotas para que sea representativo. Y bueno, ¿y cómo es que se hace la encuesta? Que es este otro gráfico. Bueno, la encuesta sigue, digamos, hay un mecanismo de selección aleatoria. Por esto lo que nos referimos es que seleccionamos números telefónicos, ¿verdad? O sea, tenemos un mecanismo para que en esto nos facilita también la ayuda, la unidad de servicios estadísticos de la universidad. Y usamos un mecanismo aleatorio para seleccionar números telefónicos fijos otra vez, y una vez que se llama, la llamada, pues normalmente la persona que nos atiende es una persona que gentilmente accede a hacer la encuesta. A veces es un poco más difícil y especialmente hacia el final de la encuesta es un poco más complicado porque andamos buscando perfiles de... Específicamente, que tiene que ser un hombre en primaria, área rural, entonces es más complicado. Eso es más complicado, por eso es que el proceso, digamos, se atrasa un poquito hacia el final. Pero mediante ese mecanismo, pues esa es la forma tradicional. Lo que buscamos es que pues los números telefónicos están divididos por bloques y regiones del país, entonces eso nos ayuda a seleccionar, digamos, la muestra. Ronald, tengo entendido que de cara a los próximos estudios van a haber cambios.
Sí, ya afortunadamente tuvimos en esta última ronda, tuvimos la posibilidad de hacer una prueba piloto con teléfonos celulares, lo cual, bueno, primero queríamos aventurarnos, digamos, a hacerlo. Teníamos ya pensado un poco el mecanismo de selección de los teléfonos, los números telefónicos y demás, y queríamos saber cómo nos iba ya en la práctica, ¿verdad? Claro. O sea, llamando, intentando localizar a la gente. Y pues fue una prueba muy exitosa, nos arrojó algunos resultados muy interesantes, y eso nos va a permitir que en el futuro podamos aplicar encuestas a teléfonos celulares a prácticamente toda la ¿Por qué es muestra. importante ahora utilizar los celulares? Pues es importante porque cada vez más gente, digamos, tiene celulares y abandona, digamos, el teléfono fijo, ¿verdad? Ya Claro. es el teléfono fijo, la proporción de personas que solo tienen teléfono fijo o que poseen una línea fija, ¿verdad? Es cada vez menor. Entonces eso hace que pues sea un poco más difícil representar al grupo que no tiene del todo, digamos, línea celular. Lo bueno es que en este caso, así como lo hemos dicho en varias sesiones del CIEP, es que la mayor parte de la gente que tiene teléfono fijo tiene teléfono celular. Entonces digamos que es como una especie de subgrupo. Claro, no es que es ¿verdad? excluyente. No es que es excluyente. Ahí el problema que tenemos es más bien al revés, cuando hablamos de que muchas de las personas que tienen teléfono celular no necesariamente tienen teléfono fijo. Entonces ahí es donde tenemos que manejar muy bien este tema cuando vayamos a dar el paso ya ahora sí hacia toda la muestra con teléfonos celulares. Pero creo que ya hemos tomado las medidas necesarias y probablemente ya en julio tengamos la primera encuesta completamente a celulares. Bueno, esperaremos entonces en julio ver realmente cómo cambian, ¿verdad? Un poco la metodología y qué nos arrojan los datos. Así es. María José, tal vez con todo lo que se ha planteado, ¿verdad? En los últimos meses y en las últimas elecciones, que los estudios de opinión no sirven, que las encuestas no sirven, ¿verdad? Porque en realidad un poco la gente lo que espera es que una encuesta te diga qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y que efectivamente es una fotografía de un momento, ¿verdad? Y que puede ser, más con la volatilidad de la población en Costa Rica, que la fotografía de hoy no sea la fotografía de dentro de un mes. Pero a pesar de eso, ¿por qué son importantes los estudios de opinión? ¿Y por qué son importantes además para el CIEP hacer este tipo de estudios de opinión? Sí, bueno, en general las encuestas sí que han pasado por procesos tal vez difíciles, ¿verdad? De legitimar su importancia porque se han utilizado precisamente como predictores, ¿verdad? Y siempre hay una muestra dentro o un sector de la muestra de la encuesta que no quiere decir, ¿verdad? Claro. Su opinión real sobre algún tema político, que prefiere, ¿verdad? El no sé, no respondo, cada vez incluso es un sector más grande. Y también porque se utiliza solamente para temas, ¿verdad? Electorales. Mientras que nosotros en los estudios de opinión en el CIEP hemos procurado, primero bajo la coordinación de Adrián y ahora con el trabajo que estamos haciendo con Ronald, de que sea un estudio sobre percepciones ciudadanas más amplio y además y constante, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de hacer esta radiografía de las percepciones ciudadanas y un poco de la cultura política costarricense 3 veces al año, todos los años, en el mismo momento. Evidentemente las posiciones cambian y lo vemos, tal vez es como lo más interesante de esta entrega, de esta encuesta, con respecto a cómo cambian pues las decisiones de los políticos y de los tomadores de decisiones y cómo estos, ¿verdad? También son percibidos a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque también la opinión pública no es una cuestión independiente de lo que está sucediendo en la coyuntura política, ¿verdad? O sea, responde y reacciona a cómo presentan los medios de comunicación cierta información y a cómo se procesan a través, digamos, ¿verdad? Las noticias, el periódico y los ciudadanos, bueno, eso cómo lo toman, ¿verdad? Esta encuesta nos trae algunas distancias, digamos, de la fotografía que tomamos en noviembre. Y también, bueno, esta entrega de encuesta la hicimos en 2 etapas, ¿verdad? Precisamente porque había momentos de coyuntura política que eran interesantes, como las primarias de Liberación Nacional. Entonces, es también, pues, nosotros estar tomándole un pulso a la opinión pública y tratar de conocer qué es lo que la ciudadanía está pensando a través de esa muestra, que como ya bien lo dijo Ronald,
nosotros somos muy transparentes en cómo presentamos esa información y creo que el CIEP en las últimas entregas se ha dedicado mucho a explicar cómo se hace la encuesta y eso para que la gente tenga tranquilidad de que no estamos de ninguna manera manipulando la muestra o tratando de que los datos beneficien. Sí, y como vos lo dices, el titular del programa me parece buenísimo en el sentido de que, bueno, nosotros lo que estamos es interpretando unos números que es un sentir, ¿verdad?, de este momento, de cómo piensan los costarricenses con temas políticos y sociales, pero eso cambia. Claro. Algo que planteaba María José efectivamente es el tema de generar series, ¿verdad? De que en realidad el CIEP está generando, ¿verdad?, poder identificar cambios, ¿verdad?, en momentos y hacer una lectura distinta. Tal vez podríamos ya ahora sí entrar en materia, Ronald, con el tema de valores democráticos, porque sí se ha intentado, digamos, valorar cómo estamos cambiando, ¿verdad? Y cuál, la metodología también varía un poco, ¿verdad?, para esta, de qué es lo que se estaba midiendo. Sí, en realidad pues lo que buscamos es también que las encuestas en el CIEP pues tengan toda una parte muy de experimental, ¿verdad?, de traer nuevos temas, de abordar nuevos aspectos de la cultura política, tratar de incorporar elementos que normalmente uno no encontraría en otros estudios de opinión. Claro. Porque esa es la libertad que da la universidad, ¿no? O sea, al ser una encuesta, digamos, promovida, financiada por la universidad. Entonces, lo que hicimos fue, dado que pues, sabemos que los costarricenses tienen un fuerte apego por la democracia y creen en sus instituciones, a pesar de que tengan un descontento, ¿verdad?, o una insatisfacción, en buena medida también lo hemos reportado. En esta oportunidad lo que analizamos era en qué medida los costarricenses respaldaban, por ejemplo, algunos valores propios de la democracia o incluso el respaldo que podían tener hacia valores antidemocráticos, claro. O sea, que son valores contrarios a digamos, los valores que son los pilares de la democracia costarricense. Entonces, en esta oportunidad lo que hicimos fue examinar como a 3 grupos de temas, ¿verdad? Lo dividimos como en 3 temas. Unos eran algunos valores que promovían cambios reformistas, o sea, reformas de la democracia, es algo así como pensar en una mejor democracia en democracia, ¿verdad? Ajá. O sea, cómo perfeccionar eso. Otros que eran cambios, lo que llamaríamos como cambios más violentos, más rupturistas, o sea, cambios que incluso lesionan o violentan valores y principios democráticos, ¿verdad? Como el tema de la tolerancia o el tema de la libertad y demás. Y por último examinamos también otro grupo de valores que estaban más asociados o medidas que estaban más asociadas a la eficiencia de las instituciones. Entonces después lo que hicimos fue comparar las respuestas de las personas en esos 3 grandes temas. Vamos a quedarnos ahí con esa idea para ver efectivamente en estos 3 grandes campos qué fue lo que encontraron en la encuesta. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos. Los números no mienten, la encuesta que realizó el CIEP. La última encuesta del CIEP, que hemos denominado el programa como Los números no mienten, con Ronald y con María José. Ronald, ¿qué fue entonces lo que nos dijo en esos 3 niveles el tema de los valores democráticos? Sí, lo que ahora, recapitulando un poco, hablábamos de medidas reformistas, cuál era el respaldo de las medidas reformistas, cuál era el respaldo de las medidas, digamos, más rupturistas, y el último grupo eran medidas de eficiencia, que promovían la eficiencia estatal. Entonces lo que nos dimos cuenta es que la gente, en las medidas de reforma, hay algunas de ellas que la respalda fuertemente, pero hay otras que no necesariamente el apoyo es tan alto. Claro. Entonces eso crea que hay algunas diferencias interior. Algo muy parecido sucede con las medidas rupturistas. Hay gente que piensa que, por ejemplo, que el pueblo tiene que destituir a los diputados, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y hay una fuerte aprobación a ese tema. Pero no está tan de acuerdo con la idea de que el presidente, por ejemplo, elija a los jueces de la República. Entonces eso hace que disminuya también, digamos, el promedio de respaldo en esas medidas. Pero lo que nos damos cuenta es que cuando hablamos de las medidas de eficiencia estatal, que tienen que ver otra vez con mejorar la forma en la que funcionan, el funcionamiento de las instituciones, ahí sí hay un respaldo mayor
y que se mantiene en todos los 4 ítems que examinamos ahí, se mantiene alto. Entonces quiere decir que si uno lo evalúa y lo pone en perspectiva comparada, diría que a las personas lo que tienen en mente son más reformas de carácter relacionadas con la eficiencia de las instituciones y no necesariamente con medidas que vayan a, por ejemplo, a romper la situación política. Claro, entonces estaríamos actual. más bien diciendo de que lo que estarían planteando es cambios en las instituciones para que mejoren, digamos, los servicios y la prestación que dan, pero no tanto medidas tan fuertes de ruptura del sistema político. No son medidas radicales lo que están respaldando, sino sobre todo medidas que están más asociadas o fuertemente asociadas con la mejora de las instituciones, claro, con y en su funcionamiento. Su funcionamiento. En ese sentido, tal vez sería interesante que ponga el gráfico con respecto a la percepción de las instituciones, María José, porque eso nos explica, digamos, cuáles son las que están mejor valoradas y cuáles no tanto. Bueno, de hecho, esta información no presenta muchos cambios de lo que hemos venido observando, ¿verdad? Vemos como la Universidad de Costa Rica sigue siendo la institución mejor valorada y luego otras universidades públicas, ¿verdad? Pero también hay, digamos, una respuesta negativa con respecto, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos, y evidentemente esto también se relaciona con los bajos niveles que observamos en la misma encuesta de simpatía partidaria, ¿verdad? Claro. Entonces sí, claro que hay instituciones con las que las y los costarricenses son mucho más críticos, ¿verdad? Y en esa medida probablemente las reformas van enfocadas hacia, bueno, ¿cómo reformamos estas instituciones que se siente que son ineficientes, ¿verdad? Complicadas y a donde hay demandas reales de ver resultados y que no es un secreto para nadie, ¿verdad? Esa insatisfacción con ciertas instituciones públicas que tienen las personas, los costarricenses actualmente. Sí, interesante notar. que las universidades se mantengan muy bien evaluadas, las públicas, la Contraloría General de la República, que es una institución de control, pero las instituciones políticas por excelencia, que partidos políticos, Asamblea Legislativa, siguen manteniendo, digamos, niveles muy bajos. El tribunal está bastante bien evaluado, incluso el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? O sea, pareciera ser que son instituciones más bien como más básicas de la democracia incluso, ¿verdad? Sí, claro. La semana pasada, con todo el tema de las primeras elecciones primarias de un partido político, ¿verdad? A esta preámbulo para las elecciones, uno se da cuenta de realmente, bueno, ¿están los costarricenses tomando en cuenta lo que sucede a lo interno de los partidos políticos previo a las elecciones? ¿O es realmente, verdad, algo más un poco show, verdad? Entonces hay como cosas, o sea, realmente nos preocupa cómo se funcionan los partidos políticos internamente y qué está sucediendo ahí y cómo es parte de esto de la democracia. Y por eso están tan mal evaluados, ¿verdad? Sí, es interesante porque siempre hemos dicho que el tema del voto y el tema de la elección es más emocional que racional, ¿verdad? Porque entonces uno podría analizar cuáles son las condiciones del rumbo del país, porque tal vez podríamos ver el del rumbo del país para que la gente efectivamente nos diga, se acercan, es un mecanismo, porque uno podría decir, el voto es un mecanismo para decirles, no quiero tal cosa o quiero tal otra, ¿verdad? Pero no lo ven, o sea, no se ve, no se percibe tal vez de esa manera. Si ponemos el gráfico del rumbo del país para que nos lo explique Ronald, ¿qué es lo que, digamos, la gente plantea? Sí, aquí pues hay algunas, esto es un área, una zona en donde hay algunos cambios, no necesariamente con el rumbo del país o con, digamos, sobre la situación de la economía, pero sí con el tema de la gestión de gobierno, que luego podemos discutir más adelante, ¿verdad? Pero lo cierto es que la gente, digamos, ha empezado a percibir un poco mejor la situación, digamos, del país. Y esto es curioso porque en la última edición del estudio que hicimos el año anterior, que se publicó hasta enero, nosotros habíamos terminado ese estudio en noviembre, justo el día que el huracán Otto estaba impactado, ¿verdad? Ese día en el que ya incluso la universidad decretó que había que cerrar los edificios y demás, nosotros también tuvimos que hacerlo. Entonces ahí terminó la medición ¿verdad? Afortunadamente ya estábamos cerrando el proceso, exacto. Entonces, muchos de los temas sobre cómo la gente percibía el rumbo del país, sobre el gobierno y demás, era previo, la medición fue previo a lo que pasó con el huracán Otto. Lo que sabemos es que
lo que ha sucedido después, y mucha gente asocia la mejoría en algunos de estos temas sobre el rumbo del país, la gestión y el desempeño del gobierno con el manejo de la crisis, ¿verdad? Sobre el tema del huracán Otto, en donde hubo como un protagonismo muy fuerte del presidente y además de autoridades de gobierno, y lo que sabemos es que los resultados reflejan, ¿verdad?, esa mejoría en la percepción de la gente. Sí, somos menos pesimistas, pero estamos más como en el centro, porque el Sí, regular es como el que se mantiene ahí, porque si uno une, digamos, bueno y muy bueno, más o menos te da lo de regular, ¿verdad? Sí, lo que estamos volviendo como a un nivel, digamos, ¿verdad?, de estabilidad ahí en las preferencias de la gente. Normalmente, la gente cuando opina sobre algunos de estos temas y tiene que pensar en si es algo bueno o malo, muy malo, termina diciendo regular. Sí. Como que no quiere Eso darle buena o mala calificación, sino que prefiere decir, bueno, están haciendo más o menos bien las cosas, ¿no? Ronald, eso se ha medido en estudios, digamos, de cultura política, de que el tico tiende a decir, va, entre medio lleno y medio vacío, sí, eso más es o muy menos. común, es bastante común. Lo que hacemos es que a veces, en vez de pensar en una escala para tratar de forzar a la gente a que abandone la zona media, ¿verdad? Sí. Lo que se hace normalmente es como ampliar, por ejemplo, una escala de medición, ¿verdad? Entonces no decirle, solo darle 3 opciones, bueno, regular o malo, sino decirle, bueno, usted piensa entre 1 y 10, ¿qué nota le pone, digamos? Claro. Entonces eso hace que la gente se mueva un poquito hacia algunos lados. Pero es muy común que la gente diga o regular o más o menos, o ni mucho ni poco, eso es muy común. Ni mucho ni poco, pero tal vez más o menos. Sí, muy común. Tal vez podríamos ver el de situación económica, para que María José un poco nos lo explique, ¿verdad? De cómo es que la gente también está percibiendo esa situación económica. Sí, bueno, en general también no vemos un cambio drástico, ¿verdad? Con mediciones anteriores también el regular sigue siendo bastante importante, ¿verdad? Tenemos un 22.8 en regular, mientras que malo se mantiene en un 39.4, ¿verdad? O sea que en general la situación económica, y tal vez esto está muy relacionado también con que de los principales problemas del país, ya en varias encuestas las personas vienen diciendo, hablando del costo de la vida. Fue interesante incluso que todavía eso es algo que en campaña no se escucha. La gente generalmente habla de inseguridad, pero de costo de la vida, que es un problema que están los costarricenses repetidamente diciendo, bueno, me afecta, siento que Costa Rica es un país muy caro, ¿verdad? Y además estamos que no me catalogados alcanza, también. y que es un país que no me alcanza la plata, ¿verdad? En general de estos temas se habla menos, ¿verdad? Claro, y en esa línea también a mí me llama la atención, y también en la encuesta lo dicen, que algo que uno está escuchando, que también hay un problema del caos vial, pero tampoco se plantea, ¿verdad?, como un problema, digamos, de los principales. En ese sentido, tal vez también María José, ya cambió, ¿verdad? Este es el que varía, o sea, el principal problema del país en este momento la gente lo siente que es el tema de inseguridad. Vuelve a ser, sí, vuelven a pensar, a sentir, los costarricenses vuelven a sentir que la inseguridad en este momento es el principal problema del país, ¿verdad? Muy cerca de desempleo, que en la medición de noviembre se catalogaba como el principal del problema del país. Si no me equivoco, Ronald, tal vez vos te acordás mejor, ahí estaba como un 23, sí, creo, ¿verdad? Alrededor de 20, sí. Y pues desciende a un 15, ¿verdad? En este momento, y lo que sube también es el tema de la corrupción, que se había mantenido también, si no me equivoco, alrededor de un 5 en mediciones anteriores, y ahora vuelve a subir a un 11. Entonces, digamos que hay cambios en esos sentires de las y los costarricenses con respecto a cuáles son esos principales problemas del país, y vemos incluso que costo de la vida y situación económica baja a un 9, ¿verdad? Aún así, cuando les preguntan cómo lo ven, ¿verdad? Porque se les pregunta, bueno, ¿usted cómo ve la situación económica? La gente dice, bueno, mala, ¿verdad? Pero no lo ven como el principal problema del país. Entonces siempre estas preguntas es interesante verlas en conjunto, ¿verdad? Claro. Porque a veces con una aislada como que no entendemos muy bien entonces qué piensan las personas, ¿verdad? Sí, y Ronald, tal vez un poco ingrato, pero en un minuto, aumenta, ¿verdad?, el tema de corrupción como un tema principal del país, y las instituciones políticas por excelencia están muy mal calificadas. ¿Hay algún tipo de relación? ¿Se puede ver algún tipo de relación? Bueno, yo sé que la encuesta no lo hacen, pero bueno, claro, más allá de la encuesta. Sí, no, digamos, tradicionalmente, por ejemplo, la Asamblea Legislativa
los partidos han sido muy, digamos, tradicionalmente muy mal evaluados, ¿verdad? Ahí no hay ningún cambio, no hay ninguna novedad. Ellos siempre están en los últimos lugares de la tabla, siempre son los que están dejando, ¿verdad?, en mal el tema de la calificación y la evaluación de la gente. Y, digamos, sí, el tema de la corrupción, la percepción de la corrupción pareciera ser un tema que está, digamos, ¿verdad?, volviendo a aparecer, ¿no? Y la vez pasada estaba ¿en qué lugar? Estaba más bajo, estaba como alrededor solo el 5% de la gente lo mencionaba como el principal problema del país. Bueno, es bastante. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando los datos de la última encuesta del CIEP. Los números no mienten, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. La última encuesta del CIEP. Cuando ¿verdad?, se pone un poco a analizar el país, a veces la gente te dice, no, pero somos muy avanzados, somos muy tolerantes, ¿verdad?, y que la cosa va muy bien, pero cuando preguntamos por temas más conservadores, nos encontramos que al final lo que la gente dice no es necesariamente lo que la mayoría piensa. En ese sentido, Ronald, ¿qué nos encontramos? Aunque hay algunos cambios con el tema, digamos, de religión, pero bueno, más o menos se mantiene. Sí, hay algunos ajustes. Lo interesante de esto es, normalmente cuando vemos estos temas a los que le hemos venido dando seguimiento en distintos momentos, es si hay ¿verdad?, algún patrón que esté cambiando. Y lo cierto es que no da esa impresión, ¿verdad? Es decir, la religión sigue siendo un tema, ¿verdad?, predominio fuertemente de la religión católica, y además la mayoría de las personas le atribuye una alta importancia a la religión en sus vidas, ¿verdad? Entonces, eso lo que quiere decir es que, en buena medida, las opiniones de las personas, ¿verdad?, sobre distintos temas, algunos de ellos muy controversiales y complejos, en buena medida están siendo, esas decisiones están siendo formadas a través de los lentes, digamos, de cómo la gente ve la religión en su vida, ¿verdad?, de cómo percibe que, por ejemplo, las creencias religiosas, ¿verdad?, claro, aumenta el porcentaje de personas que se considera católica, pero cuando preguntan por el Estado laico, baja. Sí, hay una ligera disminución, ¿verdad? Incluso recuerdo que cuando discutíamos esto la vez anterior, María José y con los otros compañeros del equipo, decíamos, bueno, pero ¿qué pasó? Porque había más bien, ¿verdad?, hubo una especie de cuando se venían acercando las opiniones de la gente sobre algunos de los temas, ya sea Estado laico o sobre el tema de apoyo a matrimonio de personas del mismo sexo o el tema del aborto y demás, decíamos, bueno, ¿qué pasó? Después se abrió como una brecha otra vez, ahora volvió, ¿verdad? Sí, se atenuó tal vez la diferencia. Volvió a disminuir la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, ¿verdad?, muchas de estas opiniones no necesariamente cambian en periodos cortos de tiempo, sino hay que verlo como en ¿verdad?, en un periodo muchísimo más largo. Entonces, pues lo que estamos viendo son las oscilaciones normales, ¿verdad? Si uno trazara como una especie de línea de por dónde se mueven, esa línea, ¿verdad?, es muy estable. Lo que sí tal vez vemos es una polarización en estos temas, ¿verdad? Aunque tal vez no es una línea a la mitad exactamente, sí que vemos diferencias, ¿verdad? O sectores que se están diferenciando en estas posiciones que nosotros nos acercamos a ese estudio tal vez desde el tema conservador y el tema liberal, ¿verdad? Estos valores culturales y estas luchas culturales que se están dando. Evidentemente también cómo está cambiando la situación a nivel internacional y qué estamos viendo en otros países y cómo se posicionan, ¿verdad? Tal vez algunos gobiernos de manera radical, afecta también cómo la opinión pública se va moldeando en estos temas, que podrían sí, tal vez considerarse polémicos para otras personas, pues no, ¿verdad? Depende de qué demandas estemos realizando al Estado. Lo que sí es que vemos eso, tal vez una división bastante fuerte entre esas posiciones y tal vez una sociedad que está empezando a polarizarse en temas, ¿verdad?, liberal conservador un poco, ¿verdad? Tal vez podríamos poner el gráfico para que Ronald nos lo explique, porque bueno, le hemos pedido ya a María José bastantes veces que nos explique gráficos, ¿verdad? Con respecto al tema, ¿verdad? De que efectivamente, ¿cuál es, verdad? ¿Cómo se ha movido lo del tema de las percepciones? Bueno, este fue lo que
Pero No, esta era de la encuesta este es anterior. Esa sí. es de la encuesta Ese es de la anterior. encuesta. Sí, porque ese refería a autoritarismo que habíamos medido en aquella oportunidad. Esta vez seguimos midiendo conservadurismo y el respaldo de la gente a algunos de estos temas más relacionados con, otra vez, la importancia que tiene la religión en la vida de las personas y cómo las personas construyen sus decisiones mucho a través de esas creencias religiosas. Y pues no, un poco lo que los datos nos muestran es que hay un fuerte predominio, digamos. Sí, y en las preguntas, un poco lo que estaba planteando María José, del reconocimiento de parejas formadas por el mismo sexo y la posición frente al aborto en casos de violencia sexual, se mantienen prácticamente igual, no hay mayor variación. No encontramos mucha variación. Sí se ve eso que estaba tomando Ronald, un poco la variación con respecto al tema del Estado laico, ¿verdad? Que aumenta la posición de reformar, ¿verdad? El Estado como confesional católico que en este momento profesa Costa Rica, ¿verdad? Pero de nuevo, o sea, las variaciones no son significativas y no podemos probar que realmente sea una tendencia de variación en ese sentido. Vamos a tener que seguir tomando estas muestras, ¿verdad?, para ver cómo se comporta. Con respecto al reconocimiento de parejas formadas por personas del mismo sexo, ¿verdad?, hemos visto una línea que es casi constante, con algunos picos, ¿verdad?, pero como de nuevo, nosotros tomamos estas medidas 3 momentos al año y las muestras no es la misma, ¿verdad? No son cambios reales en que la gente está cambiando de opinión, ¿verdad? Sino simplemente estamos tratando de ir sondeando cómo se posicionan sectores de la población, pero sí vemos tal vez una división, ¿verdad?, con una leve mayoría que está en contra de este reconocimiento, ¿verdad? Entonces, en algún momento fue en agosto del año pasado que vimos que casi fue un 50-50, ¿verdad? Pero sí vemos esta tal vez polarización con respecto al tema, ¿verdad? Es un tema que además lleva tiempo en el debate, no se ha, desde el Estado tal vez no hay una posición clara, ¿verdad?, desde los tomadores de decisión, empezando campaña, además yo creo que hay mucha expectativa de cuáles van a ser las posiciones de los candidatos de los respectivos partidos políticos, y también se vuelven unos temas, digamos, entre tabús y fashion, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para mucha gente es el tema que hay que defender, mientras que para otros es el tema al que hay que atacar. Entonces es muy difícil porque evidentemente la opinión pública se va a polarizar y no va a realmente tomarse con seriedad el debate, ¿verdad? Claro, porque vamos a ver, en esta encuesta yo no vi la pregunta de lo del tema de la marihuana, ¿verdad? Vimos que en la muestra anterior fue tan alto el rechazo de la población que no le vimos sentido seguir preguntando. Pero es muy interesante porque en el debate de los precandidatos, ahora en Liberación Nacional, ese fue un tema. Sí, fue es raro. Sí. ¿Se piensa volver a medir o sí, realmente? es probable que lo volvamos a incluir. Lo que sucede es que en algunos de estos temas, cuando todavía la campaña no está, digamos, no estamos en periodo de campaña, entonces normalmente sobre estos temas no hay mucha discusión o mucho, ¿verdad?, debate y entonces eso pues hace que la gente no necesariamente tenga, digamos, muestre una posición tan marcada sobre algunos de esos temas. Entonces es probable que ya cuando entremos a la campaña ahí... Sí, porque ese fue un tema y el tema del aborto fue otro. Sí, ¿verdad? yo siento que digamos, el tema de legalización de la marihuana recreativa, que si no me equivoco fue así como lo preguntamos en noviembre, es un tema que no lleva tanto tiempo en el debate público y no ha sido un tema realmente de la élite política que ha discutido alrededor de este tema, ¿verdad? Y encontramos que nos sorprendió porque un 80% de la población estaba en contra. No había ahí variaciones por edad, como sí puede haber en el tema, digamos, del aborto en caso de violencia sexual. Las personas más jóvenes son más favorables al tema, ¿verdad? Bueno, en eso era lo que quería preguntarles precisamente. ¿Tenemos claridad de, en esa polarización 50-50, quiénes son el perfil que está a favor de una medida y quién está en contra de la otra? Sí, pues usualmente los grupos, digamos, de personas de mayor nivel educativo, de menor edad, mejor condición socioeconómica, son los que respaldan más algunas de estas medidas. Por ejemplo, el tema de la posibilidad del aborto en casos de violencia sexual o la posibilidad de legalizar
tema de matrimonio de personas del mismo sexo. Y eso lo que quiere decir es que ya ahí hay una apertura, ya se abrió, digamos, hay grupos sociales que respaldan esas medidas y que en el futuro, digamos, vamos probablemente lo que hoy vemos como una mayor desaprobación, eso va a ir disminuyendo en el tiempo y probablemente estemos, ¿verdad?, viendo la antesala del respaldo a algunas de estas medidas más de corte más liberal, ¿no? Entonces, el dato nos podría arrojar, María José, que efectivamente los partidos políticos van a tener que tomar una decisión no de cara a los números, porque está tan polarizado que cualquier decisión en realidad le puede afectar o a favor o en contra, dependiendo del grupo poblacional al que le quiera llegar. Bueno, yo creo que con estos temas puede ser que se atraiga a un sector de la población que además está en este momento rechazando a los partidos políticos, ¿verdad? Precisamente yo creo que la mayoría de estas demandas mucho más liberales o que se alejan de posiciones conservadoras tradicionales son las posiciones que no se sienten representadas en las opciones tradicionales de política, ¿verdad? Si los partidos políticos quisieran leer en ese sentido demandas, ¿verdad?, alternativas, pero a mí la verdad me parece, escuchando los discursos, es que no las leen en esa medida, ¿verdad? O sea, yo creo que la respuesta incluso va más hacia como un regreso a una Costa Rica tradicional, que la verdad nadie sabe en este momento bien qué es, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa y qué es lo que quiere, ¿verdad? Porque precisamente los números, la población, especialmente la población joven, va en otra dirección, ¿verdad? Entonces a mí realmente no me parece en este momento leer un discurso de cambio en ese sentido. Y además, y no sé si eso también tiene que ver con una forma de ser del costarricense, no somos dados a realmente empaparnos con un tema, ¿verdad? Nos volvemos muy moderados en el discurso, tendemos al centro, tendemos a moderar, ¿verdad?, las posiciones, claro, y tendemos a no mojarnos con ningún tema, ¿verdad? Entonces es difícil porque realmente creo que son pocos los que se quieren comprar un tema y realmente defenderlo, ¿verdad? Incluso ahora cuando vemos la posición con respecto al reconocimiento de parejas del mismo sexo, cada vez vemos más moderado ese discurso también, claro, ¿verdad? Ya nadie quiere hablar, ¿verdad? Estoy hablando de los candidatos de los partidos políticos, nadie quiere hablar de matrimonio igualitario porque nadie quiere pelearse en ese sentido, ¿verdad? Con este sector más tradicional, conservador, católico, ¿verdad? Sí, es esa lógica muy costarricense de no generar conflicto. Sí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá sobre la mesa. Analizando el tema de los números no mienten, precisamente lo que nos arrojan la última encuesta del CIEP. En algún momento, Ronald, usted nos planteaba efectivamente que el tema de percepción de la gestión de gobierno varió y sí, que la encuesta pasada llegó hasta lo que fue el huracán Otto y que efectivamente hay otros estudios que se logra demostrar que después del manejo que hizo el gobierno, particularmente el presidente de la República, repuntó un poco esa percepción y también se notan los datos acá. ¿Qué nos puede decir? Sí, en realidad es la zona... bueno, perdón, tal vez podríamos poner el gráfico, porque ese sí lo tenemos. Claro, es el área en la que la encuesta en esta oportunidad refleja mayores cambios, ¿verdad? Ahí, ciertamente, cuando hablamos de qué reportamos nuevo, distinto, lo cierto es que en este caso en particular, todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno, digamos, mejoró significativamente la opinión de las personas sobre cómo se evalúa la labor del gobierno. Por ejemplo, las malas opiniones disminuyeron significativamente, las buenas opiniones incrementaron, ¿verdad? Y entonces ahí la gente sí se movió fuera de la zona esa de confort, de lo regular, ¿verdad? Y entonces se inclina más hacia un lado u otro. Perdón, ¿y podríamos hablar de alguna tendencia? Porque, digamos, si uno une la buena y muy buena.
Sí, la buena y muy buena te es un 28.14, pero si ves la mala es un 26 y la muy mala un 16, que es un 40.37, que digamos que la zona, digamos, no muy buena está siempre muy alta, la buena y muy buena aumenta, bueno, y la regular siempre es como la... Sí, claro, lo que digamos, tal vez la sorpresa es que nosotros en Costa Rica en general hemos punteado bastante mal a los gobernantes desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en este momento que es ya de cierre. Empezamos como a no puntuarlo tan mal, porque una de las cosas que hicimos fue compararlo precisamente con el mismo momento en que tomamos la muestra del gobierno de Laura Chinchilla, que fue el anterior, ¿verdad? Y en ese momento los malos sumaban un 64 versus en este momento un 40. Así es. Sí, es bastante un porcentaje muy alto, efectivamente. era un porcentaje muy alto. Entonces, precisamente para tratar de medir ese cambio con respecto a, bueno, es que los costarricenses siempre nos manifestamos igual en ese periodo, ¿verdad?, de final, de salida de un gobierno. Y sí, vemos una diferencia bastante interesante, ¿verdad?, y un cambio con respecto a la encuesta de noviembre. ¿Y tenemos alguna idea de quién es el grupo poblacional que cambió, Ronald, o en realidad es muy parejo? No, bueno, hay algunos sectores que respaldan más significativamente, ¿verdad? En el caso de las mujeres es un grupo que es bien llamativo, digamos que hay un respaldo importante, gente con mayor nivel educativo. Y eso lo que quiere decir es que, otra vez, cuando nosotros hacemos las encuestas en el CIEP, normalmente lanzamos y decimos, bueno, está mejorando la percepción de la gente sobre el gobierno, por ejemplo. Pero entonces lo más interesante es cómo interrogar esos datos y analizar, bueno, en qué grupos, en qué circunstancias, bajo qué, ¿verdad? Cuáles son los perfiles de la gente que muestra que es ese tipo de cambios. Eso fue lo mismo que intentamos hacer también con el tema de la Convención de Liberación Nacional y tratar de perfilar los resultados, no en función de una intención de voto, sino en función de perfiles de votantes, claro, o de individuos. Y en este caso en particular también sabemos que la opinión sobre el gobierno tiene diferencias importantes según nivel educativo, según nivel, ¿verdad?, género, edad, en fin. Y es claro que, como decíamos ahora, hay un crecimiento importante de las opiniones y en positivas. Tal vez, en ese sentido, además, ¿cómo se mueve la percepción con respecto al presidente? Ya para entrar, digamos, a las figuras políticas. Así es. O sea, sí, ese es el otro, digamos, el otro componente que también tuvo un incremento muy importante. En la encuesta anterior, en la que evaluábamos al presidente, la gente le ponía una nota de 4,5, ¿verdad? En esta escala de 1 a 10. Ahora esa nota subió a 5,4, lo cual quiere decir que hay un incremento muy importante y lo acerca bastante a el grupo que tiene las mejores notas, ¿verdad? El grupo de políticos que tienen como las mejores notas. No necesariamente, pero digo, comparativamente, sí, claro, en el grupo ellos son los que y varios de ellos usualmente son de buena calificación, ¿verdad? O que se mantienen, arriba, digamos. Sí, del 6, ¿verdad? O sea, sí, la buena nota que estamos diciendo, las mejores notas es un 6, exacto, de 1 a 10. Entonces, sí, de 1 a 10 es un 6, sí, 6. Sí, si fuese un estudiante no lo alcanzaría, digamos. Sí, digamos que no pasas el curso, o pasas en primaria, exacto, raspando, ¿verdad? Sí, tenés que hacer una curva, ¿no?, para poder equilibrar, digamos, pero lo cierto es que ellos son los que tradicionalmente puntúan alto. Y los que puntúan alto son los expresidentes Abel Pacheco y don Oscar Arias, ¿verdad? Sí. Bueno, don Luis Guillermo, que se acerca, y doña Laura, digamos, Chinchilla ya más abajo, más por debajo. Exacto. Pero lo que además me llama la atención, porque don Rafael Ángel Calderón y don Miguel Ángel Rodríguez, si bien no están puntuando muy alto, están bastante muy por encima de don José María Figares, que uno podría decir, son los 3 expresidentes en los cuales estuvieron en el ojo público con respecto a los escándalos de la Caja y de Alcatel, ¿verdad? Entonces hay 2 que ya aumentaron un poquito y hay uno que sigue muy abajo. Sí, en este sentido nosotros preguntamos por el conocimiento y todos estos son, ¿verdad?, personalidades muy conocidas. Entonces, cuando se le pregunta por la nota, la gente sabe exactamente quién es, ¿verdad? Mientras que hay otros que tal vez están ahí y la gente todavía no sabe exactamente quiénes son, ¿verdad? Igual, pero con todos ellos la gente sabe perfectamente quiénes son y esas son notas finales, ¿verdad? Que les da. Entonces sí,
sí, digamos, esa nota que le dan a José María es un 3,68, ¿verdad? Es la más baja de todas las notas. Es la más baja de todas, y que además yo creo que al final una podría decir que se traduce en lo que fue también la convención pasada, ¿verdad? Sí. Que efectivamente un expresidente, además hijo de caudillo, pierde en una convención en la cual prácticamente la gente puede haberse y además con un gasto incluso criticado por sus ¿verdad?, compañeros de lucha de la primaria, un gasto muy fuerte, ¿verdad?, en una precampaña. Así es. Y yo, digamos, me atrevo a hacer un comentario que además me llama mucho la atención, de que el voto, ¿verdad?, y ahora lo decíamos, el voto no necesariamente hace las personas, lo hacen desde un tema más emocional, ¿verdad?, no tanto racional, pero creo que aquí típicamente fue utilizado como un mecanismo de control político, ¿verdad? Sí. Yo creo que la gente que se acercó, que estaba un poco en los perfiles, la gente no necesariamente liberacionista, pero que iba a votar en contra de José María, es que era para decirle con su voto que no estaba de acuerdo. Sí, sí, hubo un que voto, no se había olvidado. Claro, sí, hubo un voto castigo, ¿no? Un voto castigo. Es decir, digamos, no es sorpresivo que José María esté por debajo de Miguel Ángel y Calderón, digamos, en el tanto. Uno diría, bueno, José María fue el que no, digamos, no tuvo consecuencia. Sí, exacto, que para muchos en la opinión pública, pues, no ha pagado la factura, digamos, de verdad, la factura política de eso, mientras que los otros sí. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es ciertamente un voto castigo, y el peso que eso tiene, probablemente él pensaba que no lo iba a afectar de la manera en que lo afectó, pero lo cierto es que, como decía María José, pues la gente le cobró, ¿verdad?, en esa convención. Sí, no había tenido una consecuencia como ya habían tenido los expresidentes Miguel Ángel y Calderón, y entonces ahora la consecuencia ha sido esta, ¿verdad? Esa es como también un poco la lectura que yo hago, ¿verdad? Que en realidad es además un poco una ciudadanía más empoderada de ir a decir si mi voto vale y mi voto, ¿verdad?, es este. Llama la atención, digamos, también Sarela Villanueva, ¿verdad? Bueno, Sarela no es tan conocida, porque solo es conocida un 36.57, pero sí tiene un 5.14 de nota. Los que la conocen le dan una buena nota. Eso es algo positivo, digamos, ¿verdad? Que los pocos que la conocen. Ajá, los pocos que la conocen no le ponen una mala nota. Entonces, eso es, digamos, bueno, entonces si la conocen y le dan una buena nota, es algo interesante, ¿verdad? Y en el caso de también don Helio Fallas y doña Ana Elena Chacón, que también están, digamos, es la misma tendencia. Si lo conocen, le dan una buena nota. Si no lo conocen, es entonces lo que hace que tiendan. Sí, en este caso como son figuras, digamos, que no son tan conocidas y tan reconocidas por los ciudadanos, entonces, pues cuando los evaluamos y les preguntamos si los conocen, muchos de ellos responden que no. Aquellos que responden que sí, por lo general muestran, digamos, una nota favorable. En este sentido también, digamos, creo que es interesante pensar ¿verdad?, o ir más allá en el tema del presidencialismo costarricense, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un presidencialismo que está permeado por figuras generalmente masculinas. Claro. ¿Verdad? Y ahora no tenemos candidatas. No tenemos Creo ninguna. Creo que la única es Natalia. Es la única que está precandidata. Exacto, el movimiento libertario. Y vemos, ¿verdad?, un reconocimiento mayor a figuras masculinas, a los expresidentes y, ¿verdad?, al actual presidente, pero no vemos ese debate con respecto a las vicepresidencias y espacios generalmente reservados incluso para las mujeres, ¿verdad? Entonces, en esta precampaña todos estos datos son muy interesantes, ¿verdad? Sí, y tal vez podríamos ver el gráfico de afiliación partidaria, porque en este momento quien gana es los no afiliados. Es el gráfico que menos miente, digamos. Claro, exactamente, tal vez Ronald. Es tan claro que, ¿verdad?, es muy difícil no, digamos, perderse, ¿verdad? Y, o sea, está clarísimo que la gente, una enorme mayoría de la gente no tiene una simpatía partidaria. Desde luego estamos hablando de un periodo todavía en el que las elecciones no han calentado, la campaña todavía, ¿verdad? Apenas hemos tenido los primeros tanteos con la primaria de Liberación. Habrán otras convenciones ahora a mitad de año, pero ya la campaña arrancará en octubre. Vamos a llegar a esa campaña en un escenario en el que la gente no tiene partido político. Claro, es que el partido que tiene más y que además ha estado en pre-campaña, ¿verdad?, es Liberación con un 17.3, pero digo, el que le sigue es el PUS con 3.9.
el partido de gobierno que llama mucho la atención, que sea, digamos, tan pequeño, con un 2.1, y después el otro, que son todos los demás, ¿verdad? O sea, en realidad es muy complejo. Es algo que hemos estado viendo, ¿verdad? La gente ya en Costa Rica no se siente parte de los partidos políticos. En general, decide votar y va en algún, ¿verdad? Un abstencionismo que hemos visto que se ha mantenido alrededor del 30%, pero se decide por los candidatos, se decide en el momento y decide no sentirse parte, ¿verdad? Porque este es un dato muy interesante realmente de cómo se siente el costarricense con el partido político, claro. Si simpatiza realmente con un partido político, y lo que la gente dice es no, entonces tiende a simpatizar más con las figuras políticas, ¿verdad? Claro, y además la evaluación de los partidos políticos como institución tiene una nota baja, y tal vez lo más terrible de la lógica democrática, que era lo que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? La medición de sus valores democráticos, es que el mecanismo para acceder a los puestos de decisión política en Costa Rica es por medio de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, tal vez llamar la atención en eso, y que efectivamente, pues seguirle dando seguimiento a lo que estamos haciendo en el CIEP, ¿verdad? Porque en el tema partidario la cosa empieza a moverse interesante. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas, y les esperamos la próxima semana para analizar algún tema de interés nacional o internacional. Muchas gracias.